partir del versículo 21 dice lo siguiente: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendía por todas las partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. Listo, pero hay dos cosas nomás para agregar, disculpe pastor. Sí, claro. Una, con respecto a la casa de Simón Pedro, ¿okay? O de la suegra. No sabemos dónde, pero tendría que haber sido muy cerquita de la sinagoga, porque dice saliendo de la sinagoga. La otra, que no veía internet, entonces su fama se difundió por todo Galilea. Ya entendemos que este era un cruce de camino muy importante. Acá tenemos por lo menos media hora, 40 minutos. Sí. Yo voy a averiguar, pero cierran, pero ustedes estén aquí, yo voy a estar en el bus. ¿Ok? Salimos de acá, nos vamos al almuerzo. ¿Está bien? Okay. Bueno, ¿quieren esto? Yo creo que lo que falta. ¿Les apetece si hacemos una pequeña reflexión de 5 minutos? Sí, Sí, tiene 20, 40 minutos. Yo voy a Bueno, escuchen bien, cuando tengan su tiempo libre, si el cura no le dice nada, ¿ok? Aquí, recto por aquí hay una playita, pueden bajar a tocar el agua del mar de Galilea. ¿Okay? Pero en su tiempo libre, ¿ok? Ahora están con el pastor, yo voy a ver si tenemos tiempo. Hay muchos pasajes que comprenden alrededor de Capernaum, pero yo quería simplemente que hiciéramos una pequeña reflexión. Los temas históricos los estoy dejando más de la mano de Eduardo, y los temas geográficos, no me considero solo un predicador, soy pastor de una iglesia, entonces cada vez que pienso en personas, pienso en el corazón, no en darle solo información a la cabeza, sino alguna parte de la escritura que pueda hacernos pensar. Incluso en el monte Carmelo intenté buscar el desafío a no negociar con el mundo, y siempre estoy procurando eso. En la barca, bueno, pues quise dejar claro que Jesús es el Señor alrededor de personas que sabemos que no lo profesan como tal. Nunca se sabe si el Señor pueda dar fruto y traer salvación. Pero en este caso, yo quiero leer un pasaje que está en Marcos 9, versículos, creo que voy a leer a partir del versículo 33. Dice así: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hay dos cosas interesantes en este fragmento de la Escritura. En primer lugar, nosotros vemos a Jesús, y nuevamente podríamos afirmar que Él es Señor, que Él no es solamente hombre, sino que también es totalmente Dios. Porque sin haber escuchado directamente la conversación, Él conocía lo que estaban hablando, y por eso aborda a esos discípulos con una pregunta. Y una pregunta de la que Él sabe la respuesta. Lo que pasa que es una pregunta que los deja en silencio, porque saben que no es un tema agradable de estar tratándose, y que va a causarles vergüenza decirle a Jesús de lo que estaban hablando y de qué se trataba la discusión. Pero hay algo bonito,
El Señor ha tratado así a lo largo de la historia con más personas, con preguntas que la respuesta ya la conoce, pero quiere que ellos lo confiesen. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos la caída de Adán y Eva, nosotros vemos que Dios se acerca a hablar con Adán y le empieza a hacer unas preguntas de las que Dios ya conoce la respuesta. Adán, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Adán, ¿y qué habéis hecho? Adán, ¿y qué ha pasado? Y Adán, ¿por qué tienes miedo? Entonces, las preguntas a veces nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué Dios les hace preguntas que ya sabe? Él conoce la respuesta. Es como también cuando Dios le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? ¿Dónde está? Y él, bueno, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Él ya sabía lo que había pasado, él ya sabía lo que había sucedido. Pero cuando Dios hace esas preguntas, lo que busca es que el hombre de alguna manera desnude su corazón y haya una confesión. En el caso de Adán, en el caso de Caín, lo que Dios está queriendo es que ellos verbalmente, de su propio corazón, reconozcan que han pecado, reconozcan que están mal. Jesús sabía de qué estaban hablando, entonces Jesús también lo que quería es que ellos reconocieran que no era el mejor tema para estar debatiendo, a ver quién iba a ser el más grande. Pero en ese momento Jesús también los mira y también sabemos la enseñanza. Jesús no les dice, no tenéis que querer ser grandes. Podríamos haber pensado de esa manera, ¿no? Jesús mirando y diciendo, oye, querer ser el grande no es algo loable. Querer ser el grande no es lo que tenéis que pensar. Jesús no les dice que está mal la conversación. Jesús les dice lo que Él entiende por grandeza. Jesús les dice, ¿queréis ser el grande? Está bien. En este mundo quizá el grande es el que más manda. En este mundo quizá el grande es el que más tiene. En este mundo quizá el grande es el que más dinero posee. En este mundo quizá el grande es el que tiene autoridad sobre otros. Pero yo os digo que el que quiera ser el mayor tiene que ser el más siervo de todos. Volvemos otra vez a pensar en las bienaventuranzas y nos damos cuenta que el discurso de Jesús es completamente contrario al discurso de este mundo. Este mundo promueve una grandeza material, una grandeza jerárquica de autoridad. Jesús nos llama a ser siervos, a ser pequeños, a lavar los pies. Entonces vemos a los discípulos discutiendo, pero con un corazón de esta tierra. ¿Quién sería el mayor? ¿Quién se sentaría a su derecha? ¿Recuerdan aquella madre? Jesús, sienta a mis hijos a tu lado. Porque eran posiciones de autoridad. Y Jesús le contesta, mira, no está en mis manos elegir quién se va a sentar aquí. Eso le corresponde a Dios. Entonces, Jesús no ve problema en que nosotros queramos excelencia, queramos lo mejor. Pero quiere que queramos esas cosas conforme al reino de Dios y no al reino de este mundo. No debemos buscar la grandeza conforme a este mundo. Debemos buscar la grandeza conforme a Dios. Y es una grandeza basada en el servir a los otros. Vivimos en un mundo que nos encanta ser servidos. ¿A quién no le gusta que la mujer lo atienda, lo mime, lo cuide? Muchos pastores se deleitan en eso, en que los hermanos lo consientan. Pero nosotros debemos tener un corazón servicial. A todos nos gusta ser servidos. Y quien diga que no, mujer y hombre, adulto o niño, miente. A todos nos encanta ser bien atendidos. Por eso nos gustan los hoteles, porque llegamos, bueno, no sé en este, pero llegamos y la cama ya está hecha, las toallas dobladitas. Digo, ay, ¿cómo sería eso en casa, no? Imagínate irte al trabajo y volver y digo, ¿qué pasó? Todo lavado, todo limpio. Llegar al buffet, la comida ya está hecha. Acabas de comer, dejas ahí los platos y desaparece. Nos encanta ser servidos, por eso muchas veces queremos comer en restaurantes. Podría comer más barato en casa. Ya, pero no te lo ponen en la mesa, no te lavan el plato, no te atienden. Pues nosotros somos llamados a ser el camarero de la historia. Nosotros somos llamados a ser la ama de llaves. Nosotros somos llamados a ser el mayordomo. Nosotros no somos llamados a ser el solo el que se sienta a comer. Nosotros somos llamados a ser el que pone el plato, el que los lava, el que limpia la mesa. En este mundo todos queremos ser servidos, pero Jesús nos llama a servir. Y no podemos hacerlo si no nos negamos a nosotros mismos. Mientras nuestro yo reine, mientras el ego reine, ¿cuáles son las peleas del hogar? Yo hago mucho y él no hace nada. Yo me esfuerzo y él no se esfuerza. Yo me doy y él no se entrega. Siempre queremos retribución, porque no tenemos el amor de Cristo. Imagínate Jesús mirándonos ahora diciendo, he hecho tanto por ellos, ellos no dan nada por mí. Pero el amor de Dios es un amor incondicional, es dar sin esperar nada a cambio. Por eso no me agrada la gente de la iglesia que dice, yo les invito a comer y ellos nunca me invitan. Yo voy a visitarlos al hospital y ellos nunca me visitan. Entonces fue egoísta. No lo hiciste por amor, porque estabas esperando el momento que te devolvieran el favor.
No quieres ir al hospital, no vayas, pero si vas, no eches en cara si mañana te dejan solo. Porque el amor da sin esperar. El amor no espera retribución, el amor simplemente se entrega. Pero otra cosa más, en ese texto, justo después de eso, Jesús toma a un niño y dice que debemos recibir el reino de Dios como un niño. Hay algunos teólogos que aluden a que Jesús habla de la inocencia. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque cuando yo leo el relato bíblico, los niños no son presentados como inocentes. Y yo siempre doy el mismo ejemplo para esto. Tenemos niños pequeños en la iglesia. Y una vez un niño pequeño salió, le pidió a su mamá una bolsa de patatas, de saladitos. Y habían otros niños fuera. Y él salió exhibiendo su bolsita de saladitos a los otros. Mira lo que me compró mi mamá y tú no tienes. Que eso provocó un caos, ¿no? Un montón de niños gritando a sus padres, él le compró. Y yo, wow, nadie le enseñó a ser así de malvado. A sus hijos les tienen que enseñar a mentir o a decir la verdad. A decir la verdad. A decir la verdad. A sus hijos les tienen que enseñar a ser egoístas o que hay que compartir. Hay que compartir. Porque cuando rompen algo, decir yo no fue, les sale solo. Lo malvado ya lo traen. Por eso el rey David en el Salmo dice, en pecado fui formado. En pecado me concibió mi madre. Porque en Adán nacemos así, caídos. Simplemente a veces tarda más en ser visible externamente, pero eso está en el corazón. Así que yo dudo que Jesús se refiriera a una inocencia pura. Pero yo creo que Jesús se refiere a una cosa que todos los niños, a pesar de ser malvados, necesitan. Si tú dejas a esos niños solos, se mueren. Porque si tú dejas a un niño solo, no sabe cocinar, no sabe sobrevivir, no sabe alimentarse, los niños son totalmente dependientes de su padre. Y en ese sentido, Jesús probablemente le está diciendo a sus discípulos, o reconocéis vuestra total dependencia de Dios, o no sirve. Mientras vosotros creáis, yo puedo, yo me valgo, yo soy capaz, yo lo consigo, tú solo échame una mano, no. Hasta que no que reconozcáis como esos niños que sin vuestro padre os vais a morir de hambre, que sin vuestro padre vais a morir desamparados, no podéis seguir el camino que corresponde al reino de los cielos. Porque en ese camino la dependencia de Dios es el requisito principal. Negar hacia uno mismo, decir yo no puedo, sin ti no puedo. Yo te necesito para andar, para respirar, para mirar, para vivir, para santificarme, para levantarme, para seguir adelante. Así que dos cosas, amados hermanos. El Señor cultive en nosotros un corazón de siervos. Que nos haga cada vez más dadivosos con los demás. Y no hablo de dinero, porque dar dinero es muy fácil. Decir, oye, yo te compro. Sencillo. Mañana hago un par de horas extras, lo recuperé. Lo único que podemos dar y que no vuelve es el tiempo. Por eso cuando hay hermanos que dicen, pastor, tiene un tiempo, miren, lo mejor que le puedo dar a mi iglesia, sentarme y abrir la Biblia y compartir. ¿Saben por qué? Porque eso no vuelve. Es un tiempo de mis 24 horas que estoy decidiendo regalárselo y eso no vuelve a casa. El dinero lo recupero, los recursos me compro otra camisa. Yo si veo un mendigo con unos zapatos que le faltan y le doy estos, yo ahora salgo de camino a una tienda y compro otros. Pero pararme con él, hablarle del evangelio, darle mi tiempo, servir a su corazón, eso no. Entonces, sirvamos a la gente con lo mejor que tenemos. Sirvamos a la gente con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros dones. Y en segundo lugar, seamos cada vez más dependientes del Señor. A veces solo lo buscamos cuando las cosas se tuercen. Y para las decisiones pequeñas no contamos tanto con Él. Que el Señor nos ayude a considerarlo en todas las circunstancias. No, Dios no puede ser para nosotros un solucionador de problemas. Papá, lo rompí, arréglalo. Papá, me enfermé, arréglame. No. Hoy no tenemos ningún problema, estamos de vacaciones, pero cada mañana dependemos de que el Señor guarde nuestro camino, nos enseñe algo. Yo he venido con la intención de que el Señor también trate con mi corazón, fortalezca mi fe y me enseñe. Así que el Señor sea nuestra cosa de la que dependemos, aquel de quien dependemos siempre enteramente, todos los días de nuestra vida. Vamos rápidamente. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por hacernos entender la necesidad que tenemos de menguar a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, Señor, a batallar contra nuestro corazón, contra nuestro ego, contra nuestro yo. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos cada día para reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, somos dependientes de ti.
Si nos hemos despertado hoy es por tu gracia y misericordia. Si el corazón late es porque tú lo haces latir. Si hay aire en nuestros pulmones es porque tú pones ese aire. Si corre sangre por nuestras venas es por ti, Señor. La vida es un don, es un regalo y por eso te damos gracias. Y reconocemos nuestra entera dependencia de ti, no solo para vivir aquí, sino por la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Haznos siervos, Señor, entregados al servir al prójimo por amor y dar lo mejor de nosotros para servir a nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestro prójimo, y reconocer cada día, Señor, que no tenemos fuerza, que no somos capaces, que no somos suficientes y que sin ti no podemos nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer un fragmento un tanto amplio de las Escrituras, en este caso Lucas 4, y vamos a empezar a partir del versículo 14, donde dice lo siguiente: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Nosotros nos encontramos ahora en un lugar representativo, el lugar donde muchas personas llenas de odio quisieron lanzar a Jesús hacia abajo. Y bueno, era una caída bonita, pero el motivo era el por qué. El por qué. Todo el mundo ha sabido que a lo largo de la historia han habido predicadores, y en la zona de Israel, Nazaret, en la zona de Galilea, no era Jesús el único que se levantaba con un mensaje, con una enseñanza, con profecías. Siempre han habido falsos cristos, siempre han habido falsos maestros, siempre han habido falsos profetas, pero Jesús era el único que se presentaba como algo más que un rabino, como algo más que un mensajero, como algo más que un profeta. Jesús toma el libro del profeta Isaías, que estudiantes de la Torá de aquella época como de hoy sabían que hablaba del Mesías. Hablaba del Mesías anunciado, hablaba del Mesías esperado. Y cuando Jesús cita al profeta Isaías, pues todo el mundo quizá esperaría que Jesús dijera: bueno, ese es el profeta que esperamos, el Mesías anunciado, el Mesías que estamos esperando, el Cristo, el Redentor. Pero cuando Jesús lee esas escrituras, en lugar de decir esperamos al Mesías, esperamos al Redentor, Jesús mira a la sinagoga y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les está diciendo: yo soy el ungido de Dios. Yo soy el enviado del Señor, yo soy el deseado de las naciones, yo soy el Hijo del Altísimo.
El problema con Jesús no era que se presentara como profeta, ni siquiera como maestro. El propio Nicodemo se acercó a Jesús y lo llamó rabí, le dijo, mira maestro, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces, Dios te está respaldando. Ellos no tenían problema en reconocer que Jesús era un rabino más, no tenían problema en reconocer que Jesús era un maestro más, pero cuando Jesús hacía cosas como obrar en el día de reposo y ellos ir a condenarlo y él presentarse como yo soy el Señor del día de reposo. Cuando Jesús habla del templo y dice, alguien mayor que el templo está aquí. Cuando Jesús perdona pecados y la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿quién es este? ¡Qué blasfemo! Solo Dios puede perdonar pecados. Y obviamente Jesús estaba enseñando algo. Jesús estaba enseñando que no era solamente un hombre, Jesús era totalmente Dios. Era el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esas son las cosas que irritaban a los escribas y fariseos de la época. El que Jesús se presentara como el Hijo de Dios, el que Jesús se presentara como el Señor, el ungido. Eso es lo que llevó a las personas a llevar a Jesús hasta este lugar y querer tirarlo abajo. Y eso va a seguir pasando en muchos lugares donde Jesús sea proclamado. En muchos lugares y países donde Jesús es anunciado como el Señor pasan esas cosas. Porque si decimos que Jesús fue un personaje histórico, que fue un mártir, nadie se va a enfadar. Si decimos que Jesús fue alguien que se otorgó él como si tuviera poderes divinos, nadie se va a enfadar. Si creemos que Jesús fue un revolucionario, nadie se va a enfadar. Si decimos que Jesús fue el profeta de los cristianos, nadie se va a enfadar. Pero allí donde Jesús es proclamado como el Señor, ahí la gente quiere ser tirada de un precipicio. El problema en Roma no era que creyeran en Jesús. A ellos no les importaba si querían seguir a Jesús. Ellos simplemente querían que reconocieran que César también era Señor. Y el problema es que los creyentes reconocían que solamente Jesús es el Señor. Y eso llevó a que los tiraran de otro precipicio llamado el Coliseo Romano. Y eso hasta hoy pasa en muchísimos lugares, donde tener fe en Cristo no es un problema, pero decir Jesús es el Señor, ese es un problema. Por eso nosotros debemos tener esa convicción. Nosotros no debemos esconder la realidad de quién es Jesús para nosotros. No tenemos que tener miedo porque Dios está con nosotros. Y que cuando nos pregunten quién es Jesús, no dudemos en decir, Él es el Señor. Él es el ungido. Él es el deseado de las naciones. Él es aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, no que es un profeta, no que es un sacerdote, no que es un rabino, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero obviamente, y eso a veces nos pasa también a nosotros, ya saliendo al margen de la historia, Jesús ofrece unas palabras un tanto curiosas. Ningún profeta tiene honra en su propia casa. Allí donde Jesús llegaba, la gente se admiraba. La gente se sorprendía por todos los milagros que hacía, pero en Nazaret era el hijo del carpintero. A veces nos miramos a nosotros y hablamos con personas de la fe y nos escuchan, hablamos con gente en la calle y nos escuchan, predicamos a muchas personas, incluso atienden los sermones y gente te dice que ha conocido al Señor. Perdón. No sé cómo se dice esto en hebreo. Pero cuando nosotros hablamos con nuestra familia, no sé si les pasa, ya no eres el pastor, el predicador, ya para tu mamá eres un niño. Es como, hijo, está bien lo de tu fe, pero eres un niño. Para tu padre eres su hijo. Y unos ven como el pastor, pero él, no, es mi hijo, él me hace caso, yo mando sobre la vida de ese muchacho. Tu hermana, eres su hermano. Entonces, uno vive de alguna manera eso también. Uno sirve al Señor en tantos sitios, personas se ven beneficiadas de nuestro servicio al Señor, pero cuando nos acercamos a veces con el Evangelio a nuestros padres, nos miran como, yo respeto tu religión, hijito, pero te miran como, no, eres el niño, el hijo. Y a veces oro, de verdad oro, digo, Señor, ¿será que tienes que poner a otra persona desconocida en el camino de mis papás para que les predique y lo tomen en serio? ¿Será que tienes que usar a un desconocido en la calle un día para que les hable la palabra y no lo vean como un niño, como el hijito, sino como un predicador? No sé, porque a veces siento lo mismo que Jesús expresó, que en nuestra casa siempre seremos lo que fuimos. Uno el hijo del carpintero, uno aquel que fue un maltratador, uno aquel que fue un mujeriego, otro aquel que fue un ladrón, pero nunca seremos lo que somos hoy en Cristo. Pero bueno, tenemos que seguir luchando por tener el mejor testimonio posible delante de nuestra familia.
seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Algunos familiares de Jesús acabaron, varios conocidos de Jesús acabaron detrás de él, creyendo en él. Así que tampoco debemos perder la esperanza de que predicando el Evangelio y teniendo el testimonio adecuado, nuestros seres queridos también acaben creyendo en el Señor Jesús. Pero lo más maravilloso es que cuando trajeron aquí a Jesús para lanzarlo abajo, no lo consiguieron. No lo consiguieron, y solo por un motivo. No porque tuvo suerte, no porque era un gran estratega, no porque sabía escapar de las cosas, sino porque no había llegado su momento. Su momento iba a llegar, y el día que llegó su momento, él dijo incluso, va a llegar, no os preocupéis, me van a hacer esto, pero ese día no era. Todavía tenía mucho que anunciar, mucho que predicar, mucho que hacer, mucha voluntad del Padre que cumplir, y eso también nos enseña que por mucho que se complique la vida, si no es nuestro día, no nos caeremos por el precipicio. Pero cuando sea nuestro día, a lo mejor es solo un bache y ahí acaba nuestra historia. Porque nuestra historia no depende de si nos quieren o no tirar de un precipicio. Nuestra historia está escrita en las manos del Señor. Amén. En uno de los salmos más bonitos que hay en las Escrituras, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Y una cosa hermosa que él menciona es, y todos los días de mi vida fueron escritos antes de que me fuera dado un solo de ellos. El salmista dice, toda mi vida ya está escrita. Yo ni siquiera he nacido, pero tú ya has escrito el principio y el final de mi historia. Y eso es algo que Jesús sabía. Me pueden llevar al borde de este precipicio y seguramente ni tuvo mucho miedo o no estaba asustado. Pero sabía, no ha llegado mi hora. Pero también cuando sabía que la historia había sido escrita de manera perfecta y llegó el momento, sí que dijo otra cosa. Dijo, ahora sí, ha llegado mi hora. Y pronto estaremos en esa zona, donde hablaremos ya de otro suceso. Del momento en el que sí llegó la hora de su pasión, de su entrega y de su crucifixión. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias, porque desde este precipicio recordamos, Señor, un momento crucial en la historia donde a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, lo asomaron, Señor, al borde de este precipicio para quererlo matar y tirarlo abajo, avergonzarlo y humillarlo, pero no había llegado la hora. Él había anunciado quién era en una sinagoga. Él había mostrado que era el Señor, el ungido, el enviado, el Mesías. Y eso rechinaba en los oídos de muchos, como hasta hoy sucede. Pero, Señor, no había llegado su hora. No había llegado el momento, Señor, de su crucifixión, de su muerte. Y por eso hubo, Señor, libramiento en ese momento y en esa escena. Pero, Señor, danos a nosotros el coraje, porque Él lo anunció en una sinagoga, en un lugar donde sabía que iba a ser rechazado. Pero nosotros no debemos tener miedo ni pavor a la hora de anunciar, allí donde estemos y vayamos, que Jesús es el Señor. Que nunca neguemos nuestra fe. Tu palabra dice que quien rechace a Cristo aquí será rechazado por Él delante de ti. Pero también quien lo reconozca aquí delante de los hombres será reconocido por Él delante de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer el señorío de Cristo allí donde vayamos, a no tener miedo, no tener vergüenza y no tener temor, sabiendo que en todo tú estarás con nosotros, Señor. Danos valentía y coraje para proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo no es solo un profeta, no es solo un rabino, Él es el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Danos ese coraje, esa valentía, ese denuedo que necesitamos, que no tenemos, pero tú nos puedes infundir por tu Espíritu. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 5 solo voy a leer los primeros 10 versículos. Dice así: y cuando vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Y bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nosotros leemos estas palabras, hay algo... Ayer yo estaba un poco emocionado en la habitación, Clicia me miraba por un momento, porque yo le decía a Clicia, leer estas palabras que yo las he expuesto, yo las he predicado, pero saber que por esta zona el Señor mismo las ha pronunciado, para mí es humillante, porque nadie llega a la estatura del Señor Jesús. Yo siempre he preguntado cómo sonaría su voz, qué se sentiría al escucharlo. Yo me hago todas esas preguntas, pero algo que amo de las bienaventuranzas, el hecho de estar hoy aquí, es que las bienaventuranzas son un mensaje que contradice todo mensaje humano. Cuando nosotros leemos bienaventurados, nosotros vemos una palabra griega que es makarios, que significa extremadamente dichoso, extremadamente feliz o extremadamente bendecido. Pero cuando nosotros empezamos a ver todo lo que está diciendo Jesús, es algo contrario a lo que nosotros pensamos que el hombre busca. Porque empieza Jesús diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, la pobreza espiritual. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pues cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, son palabras a sus discípulos, no está hablando al mundo, ese discurso era para sus discípulos. Y aquellos pobres de espíritu, aquellos que tenían pobreza espiritual, no son los que oran poco o los que leen poco la Biblia, sino sería algo raro, ¿no? Que Jesús dijera, no, cuanto menos leáis la Biblia mejor, cuanto menos oréis mejor. No, los pobres de espíritu son aquellos que reconocían su condición de mediocridad espiritual. Son aquellos que ante Jesús reconocían que ellos no tenían nada espiritualmente que ofrecerle. Nosotros debemos reconocer que nuestra condición antes de Cristo es muertos en delitos y pecados, espiritualmente completamente desamparados, muertos y sin vida. Cuando nosotros vamos a Cristo es porque hemos reconocido, Señor, espiritualmente no tengo nada. Yo no tengo nada que darte, nada que ofrecerte. Yo estoy muerto, estoy vacío, estoy sin vida. Y por eso el Señor Jesús empieza a decir, nadie llega a Él sin primero reconocer su pobreza espiritual. Qué contradictorio que el Evangelio y la prosperidad es el mensaje contrario a las bienaventuranzas. El Evangelio de la prosperidad es como bienaventurados los grandes, los poderosos, los que tienen éxito, los que son súper guerreros. Y aquí, por el contrario, vemos una cosa diferente. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y uno mira a Jesús y dice, Señor, en este mundo nadie quiere llorar, porque siempre reconocemos llorar con algo malo. Lloramos porque hemos perdido un ser querido, lloramos porque nos han despedido del trabajo, lloramos porque pasamos una crisis económica, lloramos porque pasamos una prueba. Señor, ¿cómo va a ser feliz y dichoso el que llora? Claro, ahí es cuando hay que preguntar a Jesús, ¿por qué está llorando esa gente? ¿Por qué motivo lloran? ¿Y por qué son dichosos entonces cuando lloran? Bueno, pues son dichosos los que lloran por su pecado. Son dichosos los que se humillan, son los dichosos los que reconocen su condición delante del Señor, reconocen su estado pecaminoso y entonces lloran por su pecado. Hermano, yo siempre digo esto, nadie puede llegar a ser creyente sin primero llorar amargamente como Pedro lloró cuando negó al Señor Jesús y cantó el gallo. Nosotros debemos reconocer que hoy se está predicando un evangelio que no lleva consigo la palabra arrepentimiento. Ven que Dios te dará victoria, ven que el Señor te dará salud, ven que el Señor solucionará tus problemas, pero no era el mensaje de Juan Bautista, no era el mensaje del Señor Jesucristo, ni siquiera el de los profetas. Siempre volveos a Dios, arrepentíos. Ya esa palabra parece que no, como no suena bien, porque realmente no agrada a la carne, es una palabra que estamos evitando. Pero es el llamado de Dios. Reconoced que estáis separados de mí. Reconoced que sin mí no podéis hacer nada y llorad por vuestro pecado. Pedid perdón por vuestro pecado. Nosotros no tenemos un día de expiación. Nosotros tenemos todos los días que arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros no debemos recordar nuestros pecados un día al año. Nosotros cada día reconocemos que somos pecadores. Uno de los predicadores que más me agrada, llamado Paul Washer, dijo en una ocasión que la marca del verdadero creyente no es que un día se arrepintió, sino que se vive arrepintiendo todos los días de su vida. Luego el Señor Jesús sigue con otras bienaventuranzas. Los humildes, en un mundo que te quiere hacer grande, en un mundo que te quiere hacer superior, en un mundo que nos divide por clases, ¿verdad? Que
Uno mira un poquito a otro por encima del hombro. ¿A qué te dedicas? Yo soy presidente, yo soy limpiadora, ya somos de clases diferentes. A mí lo que me agrada es que cuando yo llego a la iglesia, yo le digo a Iglesia, he conocido personas de clase social alta, gente que tiene muy buenos recursos económicos, pero cuando son creyentes, puedes estar con ellos y dices, no noto eso, porque he estado con gente de clase social alta del mundo y notas que son pedantes, soberbios, arrogantes, dan a notar al mundo que ellos tienen una condición especial, pero he estado con creyentes de muy buena condición y dices tú, oye, me dices que a lo mejor es un limpiador y me lo creo porque su carácter es humilde. La condición del creyente no es de grandeza en cuanto a esas cosas, sino de humildad. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta palabra justicia no se refiere a cuando pensamos en un juicio, que queremos que se haga justicia en un caso a nuestro favor, de que hay una denuncia y queremos que el juicio salga favorable a nosotros, o que se haga justicia con los pobres. Cuando nosotros leemos la palabra justicia en el Nuevo Testamento y sobre todo de la boca de Jesús, esa palabra justicia se refiere a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y una marca del creyente es que él tiene deseo de hacer la voluntad de Dios, él tiene hambre y sed de que la voluntad de Dios se haga. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que nos enseñó el Señor Jesús a pedir es, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros deseamos que su voluntad se haga. Yo ya anhelo cuando lleguemos a la visita de Getsemaní y poder ver a Jesús ahí diciendo, Señor, y esto es lo que yo quiero, si fuera posible, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros vemos a muchos creyentes que hoy viven pensando, ¿qué puede hacer Dios por mí? Y la verdad es que los creyentes deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para Él? Sí. Deberíamos cambiar las preguntas. Yo creo que deberíamos empezar a tratar con Dios diferente, no viendo a Dios como alguien que puede darnos algo, sino como alguien que ya nos dio todo y ahora debemos nosotros darnos a Él. Amén. El Señor nos ha perdonado mucho y la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la manera como Dios traduce el amor es, quien me ama guarda mis mandamientos, es decir, hace justicia. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Es decir, ellos hacían lo correcto externamente, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Nosotros debemos hacer lo que es correcto y hacerlo con un corazón sincero. Pero antes de seguir adelante con las siguientes, misericordia, limpieza de corazón, procurar la paz, déjenme acabar con la última. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién quiere ser perseguido? ¿Quién quiere que lo insulten? ¿Quién quiere que lo rechacen? Y el Señor Jesús está delante de sus discípulos y les da un grito de ánimo cuando os insulten, no si os insultan, cuando os insulten, cuando os persigan. Estaba preparando el corazón de los suyos. Cuando os insulten, cuando os persigan, cuando os odien por mi causa. Y eso es importante, porque hay gente que es súper orgullosa, autoritario, tiene mal carácter. Nadie le caigo bien, bienaventurada soy. No, usted está sola porque nadie la aguanta, no tiene nada que ver con Jesús. Cuidado, es por causa de mí, por causa de mi evangelio, por causa de mis enseñanzas, por causa de la fe en mí, no de tu mal carácter. Hay gente que hace algo ilegal, lo meten en prisión, oren, estoy siendo perseguido. No, estás pagando las consecuencias, eso son cosas diferentes. El Señor Jesús dice que si la persecución viene por Él, ¿cuántas veces nuestra familia desde que hemos conocido a Cristo ya no les caemos tan bien? ¿Cuántos familiares tenemos que en sus fiestas de 15, como decíamos, si hay tanta borrachera, nosotros ya no encajamos y ahora somos los fanáticos, los religiosos, los aburridos de la casa? Y duele, son gente que amamos, son nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. Desearíamos compartir con ellos, pero ya no estamos a gusto allí y para ellos somos jueces que se creen mejor que ellos. A veces me miran como, ¿os creéis mejor que no? Digo, no, para nada, nunca lo he visto de esa manera. O gente que por predicar la verdad te empieza a odiar. Nosotros tenemos alrededor, no sé en sus países, ideología de género, feminismo. En nuestro país, en España, decir hombre cabeza, mujer ayuda, eso es meterte en una guerra. Decir que el aborto es pecado y es un asesinato, eso es meterte en una guerra. Decir que el matrimonio es hombre-mujer hasta que la muerte los separe, que Dios aborrece el divorcio,
Eso es meterte en una guerra. Y seremos odiados. Pero Jesús dice, pero sois dichosos, sois macarios, sois extremadamente bendecidos. Porque lo mismo hicieron con vuestros padres los profetas. Y a mí me agrada eso, porque vivo en una generación evangélica donde los profetas se los rifan. No, que si viene un profeta a mi iglesia, hay una campaña con un profeta. Y digo, todos los quieren, claro. Porque los profetas de hoy es, Dios tiene una casa, Dios tiene un coche, Dios tiene éxito, Dios tiene trabajo. Y digo, con Elías no era así, con Jeremías no era así. Y yo siempre me pregunto, ¿la gente no se hace esa pregunta? ¿Por qué los de antes les querían cortar la cabeza y a los de hoy los quieren invitar? ¿No será porque a los falsos los quieren invitar? Porque cuando la Biblia habla de los falsos profetas, dice que dirán paz, paz, pero no había paz. Al final la gente siempre abraza a quien le dice lo que quiere oír y rechaza a quien le dice lo que necesita escuchar. Cuando nosotros le decimos a las personas no lo que quieren oír, sino lo que necesitan escuchar, seremos rechazados. Pero en medio de todo eso, Jesús infunde aliento a sus discípulos. Pero tened buen ánimo. Tened buen ánimo. Porque así hicieron con vuestros padres los profetas. Jesús prometió persecución. La persecución no es una opción, es una promesa. Pablo le dice a Timoteo, porque todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo será perseguido. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. El sufrimiento para el creyente no es una opción, es una promesa. Es una promesa. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, seremos perseguidos en distintos grados, pero lo seremos. Obviamente estamos en una zona muy bonita, pero si vamos a Jerusalén y empezamos a alzar la voz y a hablar de Jesús, no nos van a ver con buenos ojos. No seremos tan bien recibidos, porque aunque no lo quieran reconocer, estamos en una tierra donde para muchos seguiremos siendo los perrillos, los gentiles y los impuros, que siguen a un falso profeta incluso. Pero nosotros no lo vamos a decir como, es un profeta, no, es el Señor. Y eso podría suponer cosas desagradables, pero seremos dichosos, porque es por causa de Él. Amén. Vamos a hacer una breve oración antes de salir. Señor, te damos muchas gracias porque nos redimiste y nos hiciste entender estas bienaventuranzas en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser esos pobres de espíritu que cada día reconocen su miseria, que cada día reconocen su necesidad espiritual. Ayúdanos a ser de los que lloran por sus pecados, que no nos sintamos cómodos con el pecado, sino que lloremos amargamente cuando pequemos contra ti. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Ayúdanos a tener el corazón limpio. Sabemos que nunca lo tendremos, pero tú nos purificas y nos limpias cada día por obra de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser de los que procuran la paz. Sabemos que a veces será inevitable tener conflicto, pero como Pablo dice, en cuanto esté en nuestra mano, que tengamos paz con todos los hombres, porque nosotros representamos al príncipe de paz. Ayúdanos, Señor, a tener gozo y dicha en medio de la persecución y el rechazo, sabiendo que viene por causa de ti, y en todo saber que somos más que bendecidos. Pues tu palabra dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Ayúdanos a sentirnos así, dichosos y bendecidos en Cristo. Y en su nombre, Señor, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.